ofensiva rusa busca adelantarse al envío de armamento occidental a Ucrania para así evitar el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Así es, desde hace días se viene hablando del próximo envío de armamento pesado y de largo alcance de fabricación occidental a Ucrania, armamento que será enviado por los aliados occidentales de Kiev, básicamente por los países que integran a la OTAN. Estas armas pesadas de largo alcance se supone inclinarán la balanza de la guerra a favor de Ucrania porque son superiores a las utilizadas actualmente por el ejército ucraniano, así como por los mercenarios occidentales que combaten del lado de los ucranianos. Entre estas armas que próximamente se enviarán a Ucrania tenemos los tanques de combate pesados alemanes Leopard 1 y 2, los tanques pesados franceses Leclerc, los estadounidenses Abrams y los del Reino Unido Challenger. Se supone que estos 4 tanques de combate de origen occidental se pueden comparar en capacidades con los modernos tanques rusos T-90, lo que de alguna manera podría igualar fuerzas con el ejército ruso. Sin embargo, Rusia es precisamente el país del mundo que tiene más unidades blindadas de combate, igualando casi a todos los países de la OTAN juntos, por lo que Rusia puede compensar fácilmente este envío de modernos tanques de combate occidentales a Ucrania. Asimismo, Occidente está enviando, y enviará aún más, en el futuro cercano, sistemas de misiles de largo alcance, entre los que podemos contar a los misiles GLSDB estadounidenses. Estos tienen un alcance estimado de hasta 170 kilómetros, lo que les permitiría atacar prácticamente todo el territorio de las regiones recientemente integradas a la Federación Rusa, a la península de Crimea, así como el territorio ruso que hace frontera con Ucrania. Pero lo que es aún más importante, Estados Unidos y los países de la OTAN no solo enviarán estas armas ofensivas a Ucrania para atacar el territorio de Rusia, así como para tratar de contener la actual ofensiva del ejército ruso, sino que también tienen planeado enviar modernos aviones de combate a Ucrania. Entre estos aviones que serán enviados a Ucrania tenemos a los Mirage y Rafale franceses, a los F-16 estadounidenses, y a los Eurofighter Typhoon de la misma Unión Europea. Todos estos aviones, si bien no son lo más nuevo dentro del arsenal de los países occidentales, sí son aviones mucho más modernos y capaces que los que posee actualmente Ucrania, pues Ucrania solo posee aviones de la época soviética, aviones tales como los MiG-29, Su-27, Su-25 y MiG-24. Aviones todos ellos que ya se quedaron rezagados en capacidades combativas con respecto a los aviones occidentales mencionados anteriormente, sobre todo si tomamos en cuenta que estamos hablando de las últimas actualizaciones de estos últimos. Estos aviones occidentales si bien no son un rival serio para los modernos aviones de combate rusos, aviones como los Su-57, Su-35, MiG-35, MiG-31 y Su-34, así que pueden representar una seria amenaza para el territorio ruso, aún para la misma capital de la Federación Rusa, es decir, para Moscú, pues pueden penetrar profundamente en el territorio de Rusia porque tienen una autonomía de alrededor de 1000 kilómetros, distancia suficiente para atacar profundamente dentro del territorio ruso, porque tan solo la ciudad de Moscú se encuentra a solo 400 kilómetros de la frontera con Ucrania. Y no es que los aviones caza de Rusia no los puedan derribar, así como los sistemas antiaéreos rusos, sino que, si los pilotos ucranianos son lo suficientemente hábiles, podrían volar a ras de suelo evitando de esa manera la mayoría de los radares rusos y,
Por lo tanto, evitando ser derribados, ya sea por los propios sistemas antiaéreos, o por los aviones de combate rusos. Y esto no es solo una especulación mía, pues eso ya se ha comprobado a lo largo de los años, y actualmente se puede comprobar en la misma Rusia, cuando los drones ucranianos han podido atacar las instalaciones militares de Rusia, burlando sus sistemas antiaéreos y sus radares de alerta temprana, volando, precisamente, a ras de suelo. Inclusive el último intento de Ucrania de atacar Moscú fracasó solamente porque el dron kamikaze voló demasiado bajo y chocó con las copas de los árboles, pero, aún así, logró llegar a una distancia de tan solo 150 kilómetros de la capital rusa. Es por eso mismo que la entrega de aviones de combate occidentales a Ucrania puede representar una seria amenaza para el territorio ruso, lo que obligaría a Rusia a tomar nuevas medidas más enérgicas y poderosas, medidas que servirían para anular esta amenaza a su territorio. Algunas de estas armas ya se empezaron a entregar a Ucrania, de tal modo que ya hay tanques de combate modelo Leopard en manos de los militares ucranianos. Estas entregas de material bélico a Ucrania se están acelerando debido a los rápidos avances que están experimentando las tropas rusas en contra de las fuerzas armadas de Ucrania. De tal modo que la caída de Bakhmut es solo cuestión de días, y cayendo Bakhmut, el avance ruso será imparable llegando hasta las mismas fronteras de la República de Donetsk, república que actualmente es la que tiene el territorio más grande ocupado por las fuerzas armadas de Ucrania. Y es precisamente este envío de armas pesadas a Ucrania lo que está acelerando todavía más esta ofensiva rusa, de tal modo que se espera que en una semana comience una poderosa contraofensiva rusa, contraofensiva que tiene por objetivo liberar precisamente todo el territorio de Rusia aún ocupado por las fuerzas armadas ucranianas. Porque no olvidemos que el territorio de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como de la región de Jersón y Zaporozhye, es ya territorio ruso, de tal forma que todavía hay muchas regiones de su territorio que continúan ocupadas por el ejército ucraniano. Es por eso que ante este envío masivo de armas pesadas al ejército ucraniano es que Rusia está apurando esta liberación completa de su nuevo territorio. Y eso tiene lógica, pues Rusia debe aprovechar este momentum de triunfos continuos para terminar de liberar todo el nuevo territorio ruso antes de que el ejército ucraniano se rearme y se fortalezca con este envío de nuevas armas occidentales pesadas. Y no solo Rusia terminará por liberar todo su territorio aún ocupado por Ucrania, sino que se adentrará aún más profundamente en el mismo territorio ucraniano para así prevenir nuevos ataques contra el territorio ruso, y aún se intentará llegar hasta la región de Transnistria para así evitar una posible intervención del ejército moldavo. No olvidemos que en el territorio de Transnistria hay una fuerza de paz rusa, de tal modo que estos militares rusos, así como el mismo territorio de Transnistria, se ve amenazado constantemente por Moldavia, debido a que este país no reconoce la independencia, precisamente, de Transnistria. Pues bien, si antes Rusia tenía planeada una ofensiva a gran escala para terminar de liberar todo el nuevo territorio ruso, ahora esos planes se han acelerado una vez que Occidente ha comenzado el envío masivo de nuevo armamento pesado y de largo alcance al ejército ucraniano. Esto solo acelerará la derrota de Ucrania y de la misma OTAN, pues no olvidemos que Rusia no está librando una guerra solamente contra Ucrania, sino que, en realidad, la está liberando contra toda la OTAN, así como contra los aliados de esta.
porque no olvidemos que aún el mismo gobierno ucraniano ha declarado que ellos en realidad están librando la guerra de la OTAN contra Rusia. Es decir, que de lo que se trata en realidad, es que se trata de una guerra directa de la OTAN contra Rusia, de tal modo que ya ha dejado de ser una guerra proxy para convertirse en un enfrentamiento real y directo entre Rusia y la OTAN. Situación ya reconocida por las mismas autoridades rusas, e indirectamente reconocida por los gobiernos occidentales, cuando afirman que no cesarán el apoyo militar y financiero a Ucrania hasta que no sea derrotada Rusia. De tal modo que se está repitiendo el mismo escenario de la Segunda Guerra Mundial, cuando tanques alemanes y tanques rusos se enfrentaron, precisamente, en Ucrania. Pues bien, tal como lo dijera el presidente ruso, Vladimir Putin, se vuelve a repetir el mismo escenario de la Segunda Guerra Mundial, cuando tanques alemanes Leopard combatieron a las tropas rusas en Ucrania, terminando con la derrota aplastante del ejército alemán nazi. Pues eso es precisamente lo que tratan de repetir nuevamente las autoridades europeas y las autoridades gringas con este rearme salvaje de Ucrania. Inclusive las autoridades europeas ya están hablando de una movilización parcial en el territorio de la Unión Europea para hacer frente a una eventual confrontación directa con Rusia, es decir, a una confrontación militar en el corazón de la misma Unión Europea. Así que lo que debe hacer Rusia es apurarse a liberar todo el nuevo territorio ruso ocupado actualmente por el ejército ucraniano y los mercenarios extranjeros, entiéndase, militares de la OTAN disfrazados de mercenarios. Esto con el fin de evitar el estallido de una nueva guerra mundial con epicentro en Europa. Situación ya declarada por el mismo presidente ruso, pues, según él, lo que está haciendo Rusia es precisamente evitar el estallido de la Tercera Guerra Mundial, y eso es completamente cierto.